qué entrevista que se viene ahora, conmemorando el 2 de abril. Se conmemora la gesta de Malvinas, de la guerra de Malvinas, y nosotros tuvimos la posibilidad de estar muy cerca de Luis Alberto Ayala, que tuvimos una entrevista impresionante porque fue 1 hora y media de entrevista y también le sucedieron un montón de cosas porque bueno, justamente se generó un ambiente muy amigable. Entonces ha contado cosas que era la primera vez que lo había contado, recuerdos, así que bueno, vamos a ver esa entrevista y vamos a ver qué nos sucede a nosotros también, ¿verdad? La vida te va cambiando y cuando vos sos joven tenés un pensamiento y por ahí te va cambiando, golpe de la vida. Todo eso te va cambiando, la forma de ser, la forma de pensar. No soy la misma persona que era antes de la guerra, porque cambió totalmente la vida. Gracias a Dios para bien. Mi nombre es Luis Alberto Ayala, soy veterano de Malvinas, tengo 62 años, soy clase 62. Nací el 4 de enero de 1962. Soy una persona normal, solo que la guerra, las vivencias de la guerra de Malvinas, por supuesto, me fue cambiando mi forma de ser, mi forma de pensar, pero gracias a Dios para bien. Soy una persona sincera, leal, siempre me gusta ir con la verdad y así también yo quiero que actúen conmigo, ¿no? Estoy dispuesto a que indaguemos, digamos, sobre esa historia que está próximo a cumplirse 42 años ya. 42 años de la gesta de Malvinas. ¿Es un montón de tiempo? Sí, pero es un montón de tiempo, pero para mí, por ejemplo, es como que la guerra no pasó para mí. La guerra, lo vivido, mis vivencias, lo sigo teniendo, lo sigo llevando adentro. Las heridas siempre están presentes, ¿no? Aunque lo hemos superado en parte, ¿no? Esos son recuerdos que nunca se van de la mente. ¿Cómo se manifiesta la guerra hoy en vos? No, la guerra hoy yo lo tomo como una experiencia de aprendizaje, no para mí. Creo que toda esa experiencia lo quiero volcar en el conocimiento hacia las nuevas generaciones, ¿no? Que es muy importante recordar eso para no volver a cometer esos errores que se cometieron en la guerra. Yo siempre digo que con la guerra no se gana nada. Lamentablemente nosotros hemos llegado esa circunstancia, ¿no? Porque, bueno, las autoridades militares que estaban gobernando en esa época, año 76 al 83, bueno, creyeron que era factible recuperar las Islas Malvinas y así lo hicieron. Nosotros no tuvimos nada que ver con la junta militar, con la dictadura militar. Éramos ciudadanos comunes que fuimos a cumplir con un deber, con la patria, con el servicio militar obligatorio y bueno, era un deber con la patria ir a defender esa soberanía, ese pedazo de tierra que es nuestro, ¿no? Y hoy pienso que debemos seguir luchando porque hoy tenemos 649 compañeros nuestros que quedaron allá. Y en honor a ellos es que estoy acá. Yo siempre agradezco a Dios la oportunidad que me dio para seguir viviendo, ¿no? 42 años más, muchos de nuestros compañeros lamentablemente no volvieron. Y bueno, y para eso estamos nosotros. Creo que Dios nos dio esta oportunidad de seguir viviendo para que parte de nosotros que fuimos los protagonistas se conozca la verdadera historia de esa guerra, de esa triste guerra. Creo que alguna vez yo te había preguntado cómo te nombrás. Tenés 2 nombres. Luis y Alberto. Sí, a mí de chiquito me decían Alberto. Bueno, después de grande fui conociendo más gente y bueno, yo me presentaba siempre como Luis Alberto, ¿no? Muchos de los que me conocieron de grande me dicen Luis, pero no me molesta. A mí que me digan Luis Alberto o Luis o Alberto, está todo bien. Sos una de las personas que usa todos sus nombres. Así o sea, es. Tiene 2 nombres, usa todos. Yo Así tengo es. 3 nombres y solamente uso uno. Con los otros Claro. no me identifico porque nunca me pasó que me digan Luis. Me llamo Luis y me llamo Emilio. Sí, no, a mí me pueden decir Luis y yo te acepto, no hay problema. Claro, porque Muchos me sé conocen. que hay parte de la sociedad que te llama Luis y
yo tengo la naturaleza de decirte Alberto. Y bueno, y bueno, eso yo desde chiquito estuve acostumbrado a que me digan Alberto. Me siento bien cuando me Te dicen identifican Alberto. los Me dos. identifican los dos nombres. En realidad 3, porque también el compuesto, Luis También, Alberto. Luis Wow. Alberto también. Hay algunos que me dicen Luis Alberto, así que bueno. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Malvinas? Yo ya había cumplido 19 años. Yo hice el servicio militar en el año 1981. Que era obligatorio en ese Era momento. obligatorio en esa época. Ingresé al ejército en febrero del año 81 y en el mes de noviembre, a fines de noviembre de 1981 me dieron la baja. Bueno, volví a Esquina. En esa época no había trabajo. Mis viejos trabajaban en el campo y se hacía un poco complicado. Entonces me fui a vivir a Rosario, me fui a conseguir trabajo allá. Y bueno, me sorprende la recuperación de las Islas Malvinas allá en Rosario. El 2 de abril, cuando nos despertamos, yo vivía con mi hermano. Recuerdo que prendimos la radio todas las mañanas, nos levantábamos temprano a tomar mate y bueno, ya prendíamos la radio. Y bueno, y nos sorprende la marcha de la Malvinas y todas las radios con la novedad, con la noticia que se había recuperado las Islas Malvinas. Fue una sorpresa para todos porque nadie sabíamos que, ni remotamente, hasta incluso ni nuestros jefes sabían. Era un grupo muy minúsculo de los que fueron a recuperarse 2 de abril que sabían, no sabíamos nada. Así que contento en primer momento, saber que se recuperó las Islas Malvinas. Yo de chiquito, siempre en la escuela, siempre te enseñaban, ya a nuestra edad de primer grado, toda la primaria, nos enseñaban de que las Islas Malvinas eran Argentina y bueno, y que estaban en manos de los ingleses. Y fíjate vos, siempre me quedó eso en mi mente, en mi cabeza. Y alguna vez pensé, digo, yo ojalá que alguna vez yo tenga la oportunidad de recuperar esas islas. Y fíjate vos, pasaron los años y bueno, y Dios me dio esa oportunidad, ¿no? Porque yo no avalo la guerra, pero defiendo mucho todo lo que sea nuestro. Sobre todo nos enseñaron a respetar nuestros símbolos patrios y yo a mi bandera la amo mucho. Recuerdo que cuando nos dieron la baja me hicieron desfilar frente a la bandera de guerra del regimiento y bueno, se me cayeron las lágrimas. Dije, nunca más voy a volver, esta es la última vez que miro a esa bandera de guerra de nuestro regimiento. Y bueno, y así volví a la vida civil. Fíjate vos, 6 meses después de haber salido de baja, vuelvo al regimiento, así que, y bueno. Fue muy breve entonces ese momento de 6 meses. 6 meses. Bueno, ese día, por supuesto, era toda una algarabía, porque la verdad que somos un país muy exitista, futbolero, Sí. y bueno, y todo se lo tomó así. Bueno. Yo mismo fui a una concentración que se hizo en el Monumento a la Bandera, bueno, en Pollo, digamos, la recuperación. Estamos hablando de un momento de algarabía por la recuperación de las Malvinas, una situación de festejo. Claro, era eso. Y ahí ya se intuía, por ejemplo, vos en tu caso, ya intuías que te ibas a tener que... Convocatoria. ¿Pero era una autoconvocatoria o te convocaban? Yo decidí por cuenta propia volver de allá y presentarme. Yo sé que muchos no lo hicieron, muchos de los que ya habían estado de baja no lo hicieron, pero yo sentía esa necesidad porque, ¿sabe, Mariano? Eso ha sido peor para mí, porque hubiera estado toda mi vida con ese remordimiento de no haber hecho lo que debía hacer en ese momento, que era ir a defender a la patria. Y así lo hice, volví de Rosario, un día 8 de abril, volví de Rosario, tomé el colectivo, fueron a despedirme amigos, mi hermano. Bueno, volví a mi casa. Por supuesto que se sorprendieron mis padres, mis viejos cuando me vieron llegar. Y le dije, bueno, vengo porque me voy, quiero ir a presentarme al regimiento. Ojo, todavía no sabíamos si el regimiento iba al sur o a Malvinas. Y bueno, mi mamá, con mucho dolor, me dijo que no me vaya, ella no quería que yo fuera. Bueno, mi papá no me dijo nada, pero yo recuerdo
una anécdota que cuando me despedí de ellos, bueno, yo tampoco quería verlo sufrir a ellos, entonces me despedí, me fui y después cuando estuve a 20, 30 metros de ellos, me doy vuelta y lo veo a mi mamá con lágrimas en los ojos, ¿viste? Ese recuerdo lo llevé hasta que fui a Malvinas. Cuando estuve a Malvinas siempre pasaba por mi mente eso. Y yo le pedía a Dios, quería volver, porque yo quería volver a ver a mis seres queridos. No sé cómo seguir. Increíble, increíble. Yo me quedé prácticamente muda porque, ¿sabes lo que me asombra? La memoria. Cómo te hace ir a ese tiempo, a esos momentos donde realmente habrá sido traumático. No, habrá sido, no. Claro. Sin Bueno, dudas. desde el desconocimiento, no me imagino, no entra en mi cabecita lo que habrá sido vivir esa experiencia ahí y cómo te lo hace sentir, cómo comparte. Tiene tan fresco sus recuerdos Sí. que asombra. O sea, Sí, además él lo que plantea es que él encuentra su salvación contando. con razón. Él sana contando. Entonces tiene la memoria muy fresca y si está tranquilo, como ha sucedido en esta oportunidad, la memoria le empieza a dar muchísima información y muchos recuerdos hasta muy específicos y minuciosos. Como eso que contó, lo que se llevó a las islas fue la mirada de su mamá cuando se despidió, que eso lo tuvo todo el tiempo en su memoria y que estaba presente, que justamente él no quería despedirse de sus padres porque no quería pasar por ese momento, no quería mirar para atrás y a 30, 40 metros después de haberse alejado de ellos, se dio vuelta y se encontró con la mirada de su madre, Y que más- fue muy fuerte. Y más sabiendo que si iba a volver o no iba a volver, de lo que le iba a pasar. Sí. O sea, mira, ya tengo los ojos sumamente llenos de lágrimas, conmovido, porque la verdad me chocó un montón. Admirable. Siempre tuvimos esa admiración por todos los excombatientes de las Malvinas. Ujú. Pero cuando vos escuchás una experiencia y cuando estás cerca y lo atravesás, No. es como que más te pones en el lugar y querés abrazarlo, porque un montón, durísimo, todo lo que tuvieron que vivir siendo tan jóvenes. 19 años Una recién locura. cumplidos tenía Luis Alberto Ayala. Una locura, la Una verdad, locura. admirable Sí. y gracias. Y otra cosa también que dice en esta primera parte de la entrevista es que él había terminado el servicio militar, volvió a Esquina, no conseguía trabajo, ¿no? Eso lo dice todavía en la entrevista, y se va a Rosario y 6 meses después que termina el servicio militar ocurre lo de las Islas Malvinas. Y lo maravilloso es que él mismo se autoconvoca. Él quiere ir a las islas, no es que esperaba que lo llamen. Y por supuesto, muchas gracias, Alberto, por tu disponibilidad, por haber venido, por abrirte tanto, por tu tiempo y por todo eso que nos brindaste, que fue maravilloso. ¿Vemos la segunda parte? Sí. ¿Te gusta? Bueno, Por favor. Eran sentimientos muy encontrados. Yo estaba muy orgulloso de estar allá y era mi patria. La guerra en sí, desde la recuperación hasta la capitulación, duró 74 días. El 2 de abril se recuperó, como te decía al principio, por un grupo de unidades militares que no eran muchos, pero eran unidades que estaban preparados. Ellos sabían que se iba a hacer la recuperación. Y bueno, después que se recuperó, que se puso orden en la isla, que se tomó prisionero a los militares ingleses que estaban ahí, bueno, ahí se hizo un puente aéreo desde Comodoro Rivadavia hasta la isla, hasta Puerto Argentino, y fuimos pasando de grupos en aviones chicos, aviones militares, hacia la isla Malvinas, porque aviones grandes no podían aterrizar, la pista era muy chica, no. Por barco se llevaba los armamentos pesados, las municiones, que era más peligroso transportarlos por vía aérea. Se llevaban los víveres, comida, los camiones, vehículos. Eso se llevaba todo por vía marítima. En nuestro caso, nuestro regimiento, fuimos los últimos que pasamos a la isla y los ingleses ya nos tenían rodeados, ya habían llegado, ya habían delimitado
unas 300 o 200 millas marinas alrededor de las islas. Entonces ningún avión o barco argentino podía pasar. Y así fue. Fíjate vos, el armamento pesado de nuestro regimiento quedó todo acá en un barco ya presto para salir a las islas. Pero no pudo llegar por el hecho de que ya estábamos rodeados, ya estaba el bloqueo británico sobre las islas, entonces era muy difícil que un barco, tal vez así que se hundió el crucero General Belgrano. Era infranqueable ya que un barco con poca tecnología pueda franquear, digamos, todo ese entramado de tecnología que ellos tenían para detectar los barcos argentinos y los aviones argentinos. O sea que literalmente fueron rodeados. ¿Así Los fue? ingleses Sí. rodearon todo lo que había en la isla, entonces no permitía el pase, que pasen nuevos barcos. Por eso los aviones argentinos después comenzaron a volar al ras del agua, del mar, para que no le detectaran los radares ingleses. Y así operaron durante toda la guerra los aviones argentinos. Los aviones de transporte, los Hércules, que son los aviones más grandes de la Fuerza Aérea, por ejemplo, hacían ese trabajo. Iban al RAS, aterrizaban en puerto argentino, desembarcaban sin apagar, se desembarcaba todo lo que llevaban, que eran víveres o armamento, y se volvían al ras del agua. Y así operaban también los aviones de combate argentinos cuando atacaban a la flota enemiga. Sí, son historias verídicas contadas por los mismos pilotos que aún, gracias a Dios, viven. Y son historias que andando, recorriendo en los distintos encuentros de veteranos de guerra siempre nos encontramos con. Claro. Es cuando la historia se empieza a complementar, Claro, ¿no? sí, Cada una sí. de las memorias. Te estoy contando cosas que yo no lo he vivido, pero lo cuento porque hemos recibido el testimonio de gente que Claro. realmente lo hicieron, que hicieron ese trabajo. Yo creo que ustedes manejan una cantidad de información bastante gruesa hoy, ¿no? Son 42 años, más todos los momentos en donde se encuentran, se reencuentran, los homenajes, los actos. En cada espacio me imagino que se generan vínculos nuevos, ¿no? Ustedes Claro. están siempre muy latentes, pero no era lo que vivían en ese momento, porque cuando No, estaban por ahí supuesto. no recibían toda esa información que No, hoy tienen, ¿verdad? no. En ese momento nos hacían creer que nosotros estábamos ganando la guerra, por ejemplo. ¿Cómo recibían esa información? ¿Qué les decían? A partir del 1 de mayo que empezaron los ataques aéreos, nosotros sufrimos muchísimo los bombardeos aéreos. Yo estaba en Darwin, en Pradera del Ganso. Estábamos asignados a hacer guardia a los cañones antiaéreos que estaban ahí. Nosotros teníamos ahí una pista improvisada de los aviones Pucará y helicópteros de la Fuerza Aérea. Bueno, nosotros hacíamos guardia de día y de noche, cuidando para que no venga, por ejemplo, un grupo comando inglés que pasó de eso y destruyan nuestros armamentos, que es la metralla y los aviones. Entonces nosotros teníamos que estar muy alerta. Y bueno, y a veces pasaban los aviones enemigos, pasantes, bombardeaban y se iban. Pero a veces también eran derribados aviones enemigos ahí. Y bueno, todos contentos, por supuesto. Y bueno, y ahí nuestros superiores nos decían que sí, que estábamos ganando la guerra. Nos trataban de levantar el ánimo, porque estando ahí muchos días en un pozo, frío, humedad, barro, también la moral se te caía, ¿viste? Entonces, bueno, trataban de levantarnos la moral con eso, de que estábamos ganando la guerra y que íbamos a volver al continente victorioso, y nos hicieron creer hasta el último momento eso. Nosotros por las noches a veces agarrábamos Radio Colonia. En esa época Radio Colonia de Uruguay era una emisora muy una radio de noticias, y escuchamos que ingleses seguían avanzando y que ya tomaron prisioneros. Y bueno, y decíamos nosotros, ¿la verdad o no? Cuando nos dimos cuenta ya fue tarde, lamentablemente, y eso nos golpeó muchísimo, porque golpe los vimos venir
nos atacaron. En mi caso, a nosotros nos atacaron el día 27 de mayo de 1982. Durante 35 horas estuvimos defendiendo la posición. Ya nosotros no teníamos más para comer. El frío también era intenso. No estábamos quedando sin municiones. Creíamos que podíamos seguir el combate, pero después nuestro jefe tomó la decisión de rendir la posición de Darwin. Nosotros no podíamos creer. Con el tiempo, yo tuve una charla no hace mucho con el segundo jefe del regimiento 12, al cual yo pertenecía, el mayor Frontera. Me decía que era en vano seguir combatiendo. Podíamos soportar el asedio de unas horas más quizás, pero era en vano. La vida que íbamos a perder iban a ser mucho más superiores que la que ya habíamos perdido, ¿no? Él se hizo responsable de todo. Nos convocaron en un sector a todos los que estábamos ahí. Nos dijo que no había más nada que hacer, que estábamos rodeados y que los ingleses nos habían dado un ultimátum de 12 horas. Si no nos rendíamos, nos iban a hacer un ataque masivo por mar, tierra y aire, y no íbamos a quedar nadie. Entonces, bueno, no teníamos ya apoyo de Puerto Argentino y menos del continente. Así que fue muy triste ver arriar nuestra bandera, cosas que siempre me quedaron. Por eso yo decía, eso lo llevamos, todo lo que tenemos guerra lo llevamos por dentro, pero gracias a Dios pudimos superar para poder contar así. Como hay muchos compañeros que no lo pueden hacer aún, a 42 años ya del conflicto, no pueden hablar de Malvinas. En mi caso, no todos los seres humanos, ¿no?, nos afectan por igual golpe duro que te dan la vida. En mi caso yo lo pude superar, me costó mucho y me hace bien poder descargarme, contar esa historia. Agradezco mucho, por supuesto, a la sociedad que nos recuerda siempre como los héroes. No fuimos Rambo ni nada, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer, sin grandilocuencia. Lo hicimos con el corazón, con todo lo que teníamos. Lamentablemente los gobiernos sucesivos nos olvidaron. En un primer momento, cuando llegamos prisioneros en Uruguay, nos buscaron nos trasladaron de Uruguay en un barco hacia Buenos Aires. Ahí nos desembarcaron a la noche, en la oscuridad. Nos esperaban colectivos para llevarnos a la guarnición de Campo de Mayo. De noche nos cerraron todas las ventanas para que nosotros no veamos nada. Realmente llegamos escondidos y así fue. Nos llevaron a Campo de Mayo, ahí nos tuvieron una semana para podamos recuperar, porque vinimos muy débil, con muy bajo peso, perdimos muchísimo peso. Nos recuperaron un poco ahí y nos mandaron, en nuestro caso, a Corrientes, a Mercedes, donde estaba nuestro regimiento. Hasta incluso acá en Mercedes, cuando llegamos, nos dijeron que no debíamos contar lo que vivimos en Malvinas. Incluso obligaron a que nosotros firmen un documento que no sé qué era, amenazándonos de que si hablábamos de lo que pasamos, de todas las miserias que vivimos en la guerra, podíamos tener consecuencias. Yo lo cuento hoy porque quizás hace muchos años estamos, y eso te lo va a decir muchos camaradas nuestros. Yo no quiero lástima, por supuesto. Yo sé que la guerra es así, se sufre, y más en un clima inhóspito como era el territorio de Malvinas. Sí, sabíamos que íbamos a sufrir, eso yo sumo, pero hubo cosas que no debían pasar también. ¿A partir de qué momento se reivindica la memoria de Malvinas? No mucho tiempo. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ver bastante con esto, porque cuando volvimos a Malvinas no había un teléfono celular, no había las radios FM como hay, están diseminadas por todo el país. Bueno, a partir de ahí comenzamos a ser invitados por los comunicadores sociales para contar nuestra historia. La sociedad se fue enterando de todo eso. Y bueno, yo creo que a partir de ahí se reivindicó la causa Malvinas, se reivindicó aquello que volvimos. Y hoy te puedo decir como que nos sentimos plenamente reivindicados en todo lo que hicimos. Nosotros vamos a sobrevivir para el segundo programa de Simbiosis. Muy triste, o sea, gracias a todos, a Luis,
a todos, porque lo que vivieron, boludo, ¿cómo Horrible. hacen para estar así hoy? No sé, no puedo creerlo, no. Lo fuerte que es esto, ¿no? Como hacen. Hay un montón de excombatientes que se han suicidado. Y mira que me pone la piel de gallina con solo escucharlo, porque encima vos lo entrevistaste, o sea, vos realmente lo viviste a él, de cómo se puso, pues, porque eso es lo que nosotros estamos mirando el video y transmite una cosa. Sí. Pero estar al lado de él y sentirlo, ¿cómo hiciste para no llorar? ¿O lloraste un poquito? No, la verdad que estaba muy, muy concentrado en lo que contaba y fue muy, muy cautivante. Para mí fue muy cautivante. Sí. Porque lo tiene muy fresco, lo tiene muy presente, que tiene que ver con esto que a él lo sana, que él necesita contarlo porque lo sana, y que también nos habla sobre esta cuestión de reivindicar la memoria de todo lo que sucedió en Malvinas. Y hay algo también sumamente importante para destacar, que tiene que ver con, si bien la historia o lo que más nos conmueve es todo lo que tiene que ver con lo que sucedió en Malvinas, también hay algo que él plantea hoy, 42 años después de la guerra, plantea que es tan importante lo que le sucedió a él antes de ir a la guerra, lo que le sucedió en Malvinas y el después. Que el después es muy trágico también, o sea, es parte de la misma tragedia. Nosotros somos de la generación que nos han ocultado esa información porque los excombatientes en la década de los 90, noticia de que se suicidaban, que estaban todos locos, fue muy fuerte el impacto negativo por parte de los medios de comunicación una vez que empieza toda esta estructura de reivindicación de la gesta de Malvinas, es que ellos empiezan a recuperarse porque empiezan a visibilizarse. Y también lo interesante que él plantea sobre que hay algo general, todas las personas que participan de Simbiosis, que esta cuestión de la comunicación, de las redes sociales, de contar con la información al instante, y que eso, en este caso, en la reivindicación de los excombatientes, la guerra de Malvinas, a ellos también les sirve el tema de la comunicación, porque no están aislados a que los medios de comunicación tradicionales hagan o no eco de lo que ellos tienen para contar. Al manejarse con la independencia que tiene Internet y que tiene las redes sociales, es que justamente eso también les generó una democratización a ellos de la información y les permitió llegar de forma más directa y sincera y sensible. Sí, claro. Totalmente sensible, Sí. Totalmente predispuesto hasta hacerte sentir ese momento duro que pasaron, o sea, porque la curiosidad que yo tengo, que si yo hubiese estado, le hubiese preguntado cómo hace para hoy estar así, contarlo y con tanta frescura a algo tan duro, porque viste que el ser humano tiende a bloquear lo malo o lo a otros, fuerte. a sus compañeros, hay otros compañeros, por eso él lo remarca constantemente, el tema de yo esto lo hago por mí porque me hace bien. Yo quiero contar la historia no solamente para malvinizar a las nuevas generaciones y contar lo que sucedió, sino porque él encuentra un espacio de reivindicación y de sanidad mental, de salud mental. O sea, uno cuando tiene un problema y lo cuenta, hay algo que se libera, como que se siente mejor, ¿verdad? Pero no todos tienen la posibilidad, no todos se encuentran con esa libertad de poder hacerlo, y bueno, hay compañeros suyos que se han suicidado o que hasta el día de hoy no pueden hablar, no pueden contar con esta claridad, porque ni siquiera es soltura o liviandad, sino lo hace con claridad, pero no, 42 años después todavía hay personas, hay excombatientes que están en sus casas que no pueden compartir sus memorias y lo que ha sucedido. Y hay algo también re interesante que cuenta Alberto, que tiene que ver con que él rememora historias que escuchó. Todo no es lo que él vivió, sino que también hay historias que ha escuchado de otros compañeros excombatientes en los actos homenajes o en los lugares en donde ellos se encuentran, que tienen muchísima actividad durante todo el año, y ahí es donde escuchan, intercambian aquellos que sí tienen la
la posibilidad de poder compartirlo, y lo que él hace es tomar esos recuerdos para después en charlas. Es una persona que está constantemente moviéndose en las instituciones educativas de la localidad, que inclusive ahora vamos a escuchar un proyecto desde la Dirección de la Juventud, están trabajando junto con la municipalidad, brindando charlas, y él toma todo lo que va escuchando y bueno, lo pone en práctica. La verdad que maravillado. Gracias, señor Luis Alberto Ayala.